Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora, como siempre, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol Primero en Noticias. Hoy miércoles 19 de febrero hablamos de una decisión muy importante que tomó el Ministerio de Salud, que anunció hoy una medida que busca, dice el gobierno, mejorar y agilizar la atención que recibimos todos los colombianos en las EPS. Se trata de un nuevo presupuesto que se entrega a esas empresas prestadoras del servicio de salud de manera anticipada para cubrir los gastos médicos y acabar con los llamados recobros, es decir, los cobros que se hacen después de que se presta el servicio. La explicación la hizo hoy la viceministra de Salud y el presidente de la nueva EPS. Escuchen ustedes. Este mecanismo es realmente un presupuesto que está construido a partir de lo que se gastó el año pasado y un crecimiento de ese gasto. O sea, porque esperamos que los colombianos sigan usando más servicios. Y a cada EPS se le calcula su presupuesto y se le va a pagar mensualmente anticipado lo que le corresponde. Con esta medida no sigue creciendo. Y se espera que con la ley de punto final, ya que son recursos para la deuda antigua, el gobierno nacional ya genere los recursos, le reconozca las deudas que tienen las EPS y con esos recursos las EPS también cerrarán la brecha que tienen con las IPS. Pues suena muy alejado, suena un tema muy técnico que seguramente busca, dicen los expertos, como ustedes lo acaban de escuchar, mitigar los graves problemas de financiación de la salud en Colombia, que es uno de los grandes problemas. Pero para la gente del común, para el usuario que busca servicio, no solamente óptimo, sino al menos servicio, mucha gente no lo tiene, del sistema público de salud, pues hay muchísimas preguntas y sobre todo muchas dudas. Por eso hoy nos acompaña don Néstor Álvarez, él es el presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Don Néstor, gracias por estar en Sala de Prensa. A ustedes muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Henry González, nuestro compañero de Noticias Caracol. Henry, antes de ir con don Néstor para que planteemos las inquietudes que nos están transmitiendo por redes sociales y muchos de nuestros televidentes en plata blanca, si se puede llamar así, esta decisión que tomó hoy el gobierno, ¿qué implica? Henry, buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. Lo que implica es que de ahora en adelante el gobierno nacional no va a manejar directamente recursos de la salud destinados para garantizar la atención médica a los colombianos, sino que la plata se le va a girar de manera anticipada a las EPS. Antes se les giraba una buena parte, pero ahora prácticamente el 100% de los recursos los van a manejar las EPS a cambio de garantizar la totalidad de los servicios que requiera cualquier colombiano, sin poner peros, sin poner trabas y sin tener que someter, digamos, a los pacientes a trámites administrativos engorrosos que en realidad son entre EPS y gobierno. Así que mejoraría, en teoría por lo menos, la calidad, la oportunidad, la accesibilidad de los colombianos a todos los tratamientos, medicamentos y tecnologías que pueda requerir para un tratamiento médico. Ya vuelvo con usted, Henry, para que hablemos con nuestros televidentes sobre precisamente la minucia de esta decisión y los detalles que eso puedan acarrear. Don Néstor, ahora sí que es el presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, que tal vez son los pacientes que más sufren por este tipo de trabas económicas que tiene el sistema de salud. En la práctica, ¿usted cómo entendió la decisión del gobierno le implica qué al usuario final? Pues digamos que aquí hay dos aspectos muy importantes y empezamos con algo que dijimos desde el comienzo, es que la toma de decisiones se hizo con una información que nunca cubrió lo que las EPS dejaron de dar a los pacientes en lo no POS. Entonces ese fue el primer pero que nosotros colocamos, aunque la metodología hizo una rectificación, pero sería como la gran expectativa frente al monto asignado con información que nunca registró lo que dejaron de dar a los pacientes durante el año pasado las EPS. Sí. Pero ¿esto en qué se traduce? En que se acabó eso de que POS y no POS y que como me lo pagan tarde y después no se le puedo dar y que me gasto la plata del POS para cubrir el no POS. Entonces ahora tienen una liquidez todos los meses completa y lo que esperamos es que ese voto de confianza que le da el gobierno a las EPS, ellos lo traduzcan en eliminar barreras y en suministrar a tiempo completo y continuo muchos procedimientos y medicamentos. Mire, ¿por qué no ponemos un ejemplo concreto, don Néstor? Una persona que va a recibir o a buscar un tratamiento para una enfermedad, como se llama, de estas enfermedades de alto costo, como un cáncer, como cualquier otro tipo de enfermedad tan grave,
Hoy ya un EPS no va a tener la disculpa de decir, mire, como no me han pagado, como no he recibido la plata, lo pongo en lista de espera y puede esperar incluso hasta un año. Exactamente. Lo que nosotros esperamos es que con la liquidez que van a tener, porque es un pago por adelantado tanto de lo POS y lo no POS, para que la gente entienda, esa disculpa de que lo no POS lo demoro porque no tengo recursos se elimina. Entonces, esto conlleva que debe haber una prestación del servicio completa, continua y a tiempo de ahora en adelante, y ese es lo que esperamos que las EPS le respondan a los colombianos y al voto de confianza que el Estado les da, dándole todo el dinero de la salud por anticipado para la atención de los pacientes. Mire, ya vuelvo con usted, don Néstor. Henry, es que para tratar de hacer un panorama a los televidentes de sala de prensa, el tema de la salud, y bueno, ni siquiera un panorama. Pregúntele usted a cualquier persona que llama a pedir una cita, que va a un sistema de urgencias de una EPS, simplemente no la atienden. Es decir, no hay la rapidez para que la atiendan ni siquiera en una emergencia pequeña o en una consulta externa o en una cita con un especialista. Estamos hablando no solo de estas enfermedades de alto costo, sino también de cualquier tipo de servicio en el sistema de salud. Así es, Juan Roberto. Pues mire, justamente el gran desafío de este nuevo mecanismo que acaba de implementar el gobierno nacional es que las EPS no se queden con la plata, pero con la misma mala calidad de atención médica que hoy día prestan, porque de hecho lo que les van a aumentar de recursos ahora realmente va a ser apenas un 20% de lo que ya venían recibiendo. Mire, hoy día una EPS recibe aproximadamente 892.000 pesos si es del régimen contributivo por cada uno de los pacientes, y con esa plata tiene que garantizarle la atención durante todo el año. Si es del régimen subsidiado son 829.000 pesos. A eso se le va a sumar ahora un 20% más aproximadamente. Luego sí es más plata que van a tener las EPS, pero el gran riesgo que se corre si no hay una buena vigilancia es que se queden con más plata, pero brindando los mismos deficientes servicios que hoy día prestan. Bueno, y ni qué decir de lo que está pasando con la gente que estaba en Salud Cop, después Café Salud y ahora Medimás. Mire el desastre que se ha convertido. Henry, hagamos una claridad. ¿Quiénes son personas del régimen contributivo y quiénes del otro sistema? Para claridad de los televidentes. Los del régimen contributivo son las personas que hoy día son trabajadores por lo general, sí, formales o independientes formales, que cotizan de su plata o con ayuda de la empresa para salud, una EPS en el sistema de salud, exactamente. Los del régimen subsidiado son personas que por lo general están en la informalidad, personas de bajos recursos que están en lo que llaman el CISBEN, es decir, la lista esta de personas en estado de vulnerabilidad, y que el gobierno nacional, como ellos no tienen plata para afiliarse a una EPS, el gobierno nacional les subsidia prácticamente el 100% de lo que costará su atención médica. Don Néstor, ¿ustedes tienen en la asociación algún tipo de estadística que muestre quiénes son los que sufren más? Si los trabajadores que cotizan o las personas que no tienen hoy ningún tipo de recurso y que el Estado les subsidia el servicio de salud. Bueno, en este momento es cierto, nosotros recibimos quejas de ambos regímenes, tanto subsidiado como contributivo, pero los que estaban sufriendo más era el régimen subsidiado con los medicamentos que estaban fuera del POS, porque esto lo pagaban los entes territoriales, sí, y nunca tenían unos caminos expresos. Las EPS se justificaban en que ellos no le pagaban y eran los pacientes que estaban siendo más vulnerados, donde había una discriminación. Con esta medida esperamos que eso se acabe y estos pacientes reciban la misma mala atención que estábamos recibiendo en el contributivo, que eso vale la pena mencionar, sí, como decía Henry. Esperamos que la calidad, las barreras administrativas y la liquidez que dé esta plata al sistema de salud permita que las IPS atiendan mejor, que haya mejor disponibilidad, que haya entrega completa de medicamentos y que haya una mejor gestión del riesgo por parte de las EPS. Mire, puede sonar una pregunta tonta y la pregunta es para los dos, y arranco con don Néstor también para después darle las gracias por haber estado con nosotros, y también a Henry. Repito, puede ser tonta, pero es que uno no entiende en Colombia por qué no funciona la atención de salud pública. Uno no logra entender. ¿Ustedes qué explicación le encuentran? Arranco con don Néstor. Bueno, nosotros siempre hemos considerado que desde la implementación de la Ley 100, esto se estableció como un negocio que no está enfocado a buscar resultados en salud. Por eso las EPS no se preocupan si a usted lo atienden, si no lo atienden, si entregan un medicamento a tiempo, una quimioterapia a tiempo, una hipertensión arterial a tiempo. Entonces creo que ese es el gran error con que nace ese nuevo sistema de salud colombiano, porque no está enfocado en resultados en salud. El último informe del Banco Mundial le hace un llamado a Colombia donde dice la mala calidad de la atención, sí, está afectando esos resultados,
y ustedes tienen que cambiar la filosofía del sistema, enfocarlo en calidad de atención, y eso significa en pagar a tiempo, en saber contratar, en dar medicamentos a tiempo, disponibilidad de atención también, y unas agendas y una racionalización de un uso de tecnologías que estaban generando más negocio y no resultados en salud. Mire, ¿por qué el gobierno dice, y no solo los anteriores gobiernos dicen, mire, en los últimos años Colombia ha aumentado la cobertura en la atención de salud? ¿No es como incongruente esa afirmación con ese panorama que usted nos pinta? No, es cierto, y tenemos que hacer un aporte. Indiscutiblemente las personas están ahorita, digamos que un 95% en una base de datos donde dice que tiene un derecho a la salud, pero también es cierto que eso no implica que tenga un acceso y que tenga un goce efectivo de ese derecho, porque nosotros recibimos todos los días quejas donde no reciben medicamentos, donde no hay agenda, donde llevan esperando un año una cirugía de la más normal, donde los medicamentos no se dan a tiempo, por lo tanto es como botar plata en una quimioterapia que se haga cada 3 o cada 4 meses. Sí. Eso significa que el país tiene que enfocarse en lo que el anterior ministro había querido hacer, que es la calidad de la atención, y creo que es las medidas vale la pena mencionar, con un sistema de control del dinero donde la Supersalud necesitamos que sea enérgica ante tanto dinero en efectivo por adelantado a las EPS, que esté controlando, y ante la primera violación del derecho de la salud por no entrega de estas tecnologías en salud con el sistema de techos, investigue y sancione enérgicamente, porque si no nos va a pasar el resultado de que también la plata se va a perder ahora de este nuevo sistema de pagos. Don Néstor, de los casos, ¿usted cuánto lleva en la asociación? Nosotros tenemos una asociación constituida hace 13 años que estamos trabajando por el derecho del goce efectivo de la salud, no solamente de alto costo, sino de todas las patologías. Eso le iba a preguntar, mire, nos decía algún día un magistrado, una magistrada de la Corte Constitucional, y las estadísticas lo dicen, que los temas de salud son los que copan la mayor atención de tutelas en el país y demandas, precisamente exigiendo esos derechos. Pero de todos esos casos, para ya no hablar de cifras, ya no hablar del panorama en general, de todos esos casos que en estos 13 años que usted lleva en esta asociación, ¿qué caso particularmente lo ha conmovido que demuestre esa desidia de este sistema público de salud? Estamos muy conmovidos con los pacientes en situación de discapacidad, sí. Los niños con epilepsia, la niñez, o sea, es una deshumanización que uno manda una queja de un niño, sí, que no tiene medicamentos, que no tiene cuidador, y las EPS muchas no responden, sí, muchas es una indiferencia, aún con la queja, con la violación. Yo creo que la población en situación de discapacidad es la más vulnerada en este momento, porque el concepto de integralidad se le ha violado, el sistema de cuidadores se les ha violado, es una población, los niños también están muy desprotegidos, y aunque la Constitución, la misma ley ampara, las EPS no tienen mecanismos para proteger de una forma más rápida y eficiente la solución de quejas cuando hay una violación al derecho de ellos. Sí, usted me corrige, para terminar y despedirlo, una frase que se volvió entre chiste, chanza y algo coloquial, pero muy cruel. En las EPS, y usted me corrige si es así, les dicen a las personas, ¿sabe qué es mejor cuando van a exigir eso? Mejor ponga la tutela, le va mejor. Yo creo que hay una mutación. En el sistema de salud ahora tenemos pacientes con 10, 12, 15 desacatos. ¿Sí? Ya ni siquiera con tutela. No, ni con tutela. Créanos que nosotros tenemos situaciones ahorita de pacientes en situación de discapacidad en los cambios que hubo de las EPS liquidadas, donde les violaron las EPS receptoras todos sus derechos, pusieron desacatos, y ni siquiera la vía de tutela ha sido capaz ni los desacatos. Entonces, ese es el llamado a la deshumanización y la mercantilización de las EPS, y que nosotros esperamos que con esta nueva medida se enfoquen en dar resultados en calidad, en una atención completa, continua de a tiempo, para disminuir los gastos que se dan de sobrecostos por la mala atención. Pues don Néstor, gracias por ayudarnos a entender un panorama de algo que es un derecho esencial consagrado en la Constitución, pero que, Ave María, qué dificultades se les presentan a los colombianos. Don Néstor Álvarez, de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias, y no quiero despedirme sin antes hacer un llamado al nuevo ministro, al doctor Ruiz, es la necesidad urgente de actualizar el decreto único de salud con la ley estatutaria. Porque tenemos un problema, hay una ley estatutaria que nos da la salud como un derecho fundamental, pero tenemos un decreto único de salud que nos maneja la salud como una póliza. O sea, si tú te atrasas un mes, te quitan el derecho. Tenemos pacientes de VIH, de cáncer, que pierden su trabajo, que no los cubre la protección laboral. Porque la póliza no lo cubre en un mes especial o 2. Porque la regulación de la ley 100, que está vigente con el decreto único de salud, maneja la salud como una póliza y no como un derecho fundamental. Entonces, hemos venido durante años haciendo el llamado para que el Ministerio
ministerio actualice ese decreto único con la ley estatutaria, que el derecho a la salud sea para todos, no depende de una afiliación. Y aquí pasan cosas muy particulares. La persona que en salud se atrasa tiene que pagar la mora, pero no le dan servicio. Es como si uno pagara la luz atrasada y no tuviera uso de la luz. Pero en salud pasa eso. Claro, una cosa es el servicio, que le corten a usted la luz por no pagarla, el agua, el gas, y otra cosa que le corten el servicio de salud cuando está de por medio de la vida. Don Néstor, gracias, un abrazo. No, ustedes muy amables y mucho gusto por estar acá. Henry, para terminar con usted lleva en este oficio muchos años como yo y ha cubierto muchas veces este tema de la salud del que menciona, este panorama que menciona don Néstor Álvarez de esa asociación. Realmente, con el corazón en la mano, este anuncio del gobierno, ¿usted ve que es una solución para tanto problema de un panorama tan complejo y tan difícil de entender? Visto de manera individual, Juan Roberto, eventualmente uno podría no verle cuál es el gran beneficio de esto, porque en realidad lo que están haciendo es darle más plata a la EPS para que manejen a cambio de una garantía que todavía no sabemos si la van a cumplir. Pero si uno lo mira en conjunto con las otras medidas que el gobierno nacional, ha adoptado, uno pensaría que efectivamente se están tomando las reformas y los cambios que requiere el sistema de salud, que por cierto a veces no funciona por la misma complejidad que tiene. Medidas como por ejemplo el mayor presupuesto que se destinó, que es histórico para este año en materia de salud, más de 31 billones de pesos. La regulación, recuerde usted, los precios de los medicamentos, hace poco regularon 700 precios más y ya se completan más de 2.000 medicamentos que están en regulación. El acuerdo de punto final para que se acabe todo este tema de las deudas y de la pelea por deudas entre la CPS y el gobierno nacional. El saneamiento de la CPS, recuerde que ya varias han sido liquidadas y finalmente pues los monitoreos que anuncian que van a ser trimestrales. A ver, repito, sin ser Henry escéptico, pero tratar de entender la magnitud de la decisión que ha tomado el gobierno nacional, repito, para mejorar el sistema de salud, de atención en salud a los colombianos, especialmente a los más necesitados. Vamos a hacer una pausa. Gracias, Henry, por su ayuda hoy en Sala de Prensa, y regresamos en instantes para hablar de un libro maravilloso y su autor, el libro que habla de una gran maravilla de la naturaleza que tenemos aquí en Colombia. Regresamos en instantes. Regresamos a Sala de Prensa. Estaba aquí viendo las reseñas que hacen en internet, no solamente medios colombianos, sino internacionales, del lanzamiento maravilloso que se desarrolló esta noche en el Planetario Distrital aquí en Bogotá, de un libro que se llama Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar. Para quienes no saben de este tema, simplemente se los digo con esto, con esta imagen. Es tal vez uno de los mayores tesoros naturales que por muchos años Colombia tuvo y no sabía que lo tenía. Pues tenemos hoy al autor de ese libro, el antropólogo Carlos Castaño Uribe. Es una eminencia, es una persona que además queremos, admiramos, porque lleva más de 30 años recorriendo, investigando este patrimonio ubicado en la Amazonía colombiana. Pero me corrige usted, profesor Carlos, no solamente recorriéndolo, él lo descubrió y él le mostró al mundo esta maravilla. Profesor Castaño Uribe, gracias por estar en Sala de Prensa. Hola Juan Roberto, buenas noches, ¿cómo vas? ¿Cómo va? Muy gracias por atendernos. Mire, profesor, rápidamente cuéntenos qué tiene este libro, qué recoge de esa maravilla que es el Parque Natural de Chiribiquete. Bueno, este libro realmente es una ocasión muy especial donde hemos hecho un gran esfuerzo entre varias instituciones, especialmente con la financiación del Grupo Sura, quien se ha puesto a la cabeza a ayudar a las instituciones del gobierno que tienen la responsabilidad por este parque nacional, hablo del Sistema de Parques Nacionales de Colombia y el ICANN, a fin de poder divulgar un patrimonio cultural y natural que, como usted bien lo mencionaba, es bastante desconocido hasta la fecha. Hemos pretendido, con este suceso editorial, poner sobre la mesa uno de los patrimonios culturales y naturales más importantes y trascendentes, y como usted bien lo relataba, es un patrimonio que es altamente desconocido para los colombianos y el mundo. El año pasado tuvimos la oportunidad de declararlo como patrimonio mixto de la humanidad, una categoría realmente muy importante para el país, y ahora estamos adelantando un suceso sin precedentes para lograr salvar este patrimonio que se encuentra muy amenazado en la actualidad. El libro pretende contribuir con este esfuerzo. Profesor, preguntas rápidas en una mini clase de historia, de antropología y de geografía. ¿Dónde está ubicado este parque?
Chiribiquete es una serranía de 300 kilómetros de longitud, enclavado en la mitad de la Amazonía colombiana, compartido por el departamento del Guaviare y el departamento del Caquetá. Estamos hablando de un sitio que de alguna manera está circunspecto al río Yarí, al río Apaporis, que son, digamos, dos de los afluentes más importantes del río Caquetá en la actualidad. Mire, profesor, veíamos las imágenes bellísimas de los tepuyes, que son, excúseme la analogía, estos edificios naturales gigantes de piedra que hay en este parque. Mire, es que es una cosa maravillosa. ¿Qué esconde este parque, profesor Castaño Uribe? Es decir, la gente, para que se haga la idea. Sí, Juan Roberto, tenemos en este momento ubicados más de 70.000 pinturas rupestres en cerca de unos 65 murales de unas dimensiones majestuosas. Sin embargo, este patrimonio pictórico, que sin lugar a dudas es de carácter ceremonial y sagrado, ha estado aislado por múltiples siglos, muy a conciencia por parte de las comunidades indígenas, y queremos precisamente que este patrimonio siga estando lo más intacto y que sea posible que estas comunidades lo sigan usando, como de hecho sabemos hoy por la investigación lo están haciendo. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo por conocer Chiribiquete, y en eso está contribuyendo el libro, en poder saber de este lugar, en poderlo apropiar sin lugar a dudas como parte de nuestra identidad, pero al mismo tiempo respetando que este sitio no se puede ir a visitar en la parte terrestre o fluvial, y por eso el Servicio de Parques Nacionales de Colombia del ICANN han establecido una serie de normas, de reglamentos, para que solo pueda ser visitado por el aire en una serie de fechas que están establecidas hoy para el uso público, y para que los colombianos tengan la oportunidad de ir allí a este epicentro, a este centro corazón del mundo. Tenemos además la particularidad de que la Lindosa es la puerta de entrada a Chiribiquete, y allí hay también dibujos y naturaleza idéntica a la Chiribiquete que sí es permitido ir en este momento. ¿La Lindosa me dice usted? Sí, la serranía de la Lindosa, muy próxima a la población de San José del Guaviare. Mire, profesor Castaño Uribe, eso en la riqueza pictórica e histórica, ¿qué tiene en cuanto a riqueza natural el Parque Chiribiquete? Para tener una idea muy rápida. Sí, tenemos allí un área de 4.200.000 hectáreas de extensión como parque nacional, que fue declarado precisamente para poder salvaguardar una enorme cantidad de especies, muchas de las cuales son únicas en el país y en el mundo, son consideradas especies endémicas. Es decir, estamos empezando a conocer, hasta el momento son 17 reportes nuevos para la ciencia, más de 1.000 especies que están reportadas por primera vez para toda la región amazónica colombiana, y esto sin lugar a dudas reviste una vital importancia y una gran aporte a la ciencia. Profesor, una pregunta final. Usted ha puesto el dedo en la llaga también, no solamente lo ha descubierto, nos habla de estas maravillas, sino ha puesto el dedo en la llaga sobre una realidad espantosamente terrible allí en este santuario, y es que lo están deforestando. Sí, tenemos una eventualidad dramática, que es parte de lo que queremos entrar a explicarle a toda la sociedad en este país y en el mundo. Una gran amenaza prevista por la deforestación que estamos observando, por los grandes incendios forestales, y por supuesto por una enorme apropiación de tierras al contorno en toda el área periférica al parque, como bien se sabe por los medios, incluso pudiendo observar carreteras ilegales que han estado siendo construidas en los últimos años y que obviamente no están dentro de ningún programa ni plan de ordenamiento del país. Eso es una barbaridad, y por eso hay que proteger este santuario, como usted nos dice. Profesor Carlos Castaño Uribe, antropólogo, yo le pongo así, el papá de uno de los grandes santuarios naturales de este país. Gracias y felicitaciones por el lanzamiento de este libro. Un abrazo. Muy amable. Muy bien, la serranía de Chiribiquete, un santuario que hay que admirar, pero que hay que respetar. Hacemos una nueva pausa y regresamos en instantes con don Ricardo Ospina para saber qué tiene en su radar. Muy bien, y regresamos a la parte final de Sala de Prensa para conocer lo que tiene hoy don Ricardo Ospina desde Blue Radio en su radar.
Buenas noches. Hoy está en el radar el teniente coronel Álvaro Amortegui, integrante del Ejército Nacional, que grabó un largo video de cerca de 8 minutos vestido con traje de fatiga, de camuflado, haciendo muy graves denuncias sobre posibles irregularidades en varios aspectos de la división en la que se encuentra él en las Fuerzas Militares Colombianas con sede en Popayán. Se encuentra en ese sitio. ¿Por qué es noticia hoy, está en el radar el teniente coronel Amortegui? Porque ese video se hizo viral en redes sociales, se regó como pólvora por todas partes y ha sido tendencia porque sin duda muchas personas lo han visto y se han preguntado si lo que él denuncia es o no cierto. El teniente coronel Amortegui ha entregado varias entrevistas después de este video que se hizo público, en el que entre otras cosas le pide al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y a los altos mandos militares que escuchen lo que él dice desde hace varios meses ha venido informando sobre posibles irregularidades en asuntos de contrainteligencia, también sobre posible pérdida de armamento y de municiones, y también incluso de un capítulo desde hace varios años vinculado con los falsos positivos. Como le hemos venido diciendo, él habló con varios medios de comunicación y ha dicho, entre otras cosas, cosas muy graves sobre el general Mario Montoya, excomandante del Ejército, y afirma que incluso en su momento lo presionaron para que asesinara a habitantes de la calle o a otro tipo de personas para que las presentara como guerrilleros muertos en combate dentro de lo que hace una década conocimos como el error de los falsos positivos. Lo que ha contestado el Comando General de las Fuerzas Militares ante estas graves denuncias, que son sin antecedentes porque nunca un coronel, un oficial de este rango había osado a emitir unas declaraciones en este sentido, es que ya están siendo investigadas. Se dio traslado a la Inspección General, que escuchará en los próximos días al teniente coronel Amortegui para confirmar o desvirtuar los graves señalamientos que ha hecho en los últimos días. Eso sí, teniendo en cuenta que lo que afirma es supremamente delicado porque vincula, entre otras cosas, a varios integrantes de la fuerza pública con casos de corrupción. Habla de posibles casos de espionaje, habla, como lo hemos venido diciendo, sobre posibles situaciones vinculadas con la pérdida de armamento en una institución que tiene el deber de transparencia. Y por eso es muy importante que los colombianos no olvidemos y que permanezca allí en el radar el teniente coronel Amortegui y que sepamos al final si lo que dijo tenía o no tenía razón. Pues habrá que esperar si tenía o no tenía la razón. Don Ricardo Ospina, desde Blue Radio con su radar, terminamos Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Feliz resto de noche para ustedes, nos vemos mañana, Dios mediante.